Estimados alumnos, en esta sesión se hablará acerca de los efectos del sistema electoral sobre los resultados electorales. El tema de los efectos del sistema electoral viene a ser uno de los temas estrella del derecho constitucional moderno. Estudiar los mismos obliga a hacer una referencia a múltiples factores y requisitos que tienen como un nexo de unión en una democracia representativa, traducir las preferencias de los ciudadanos en puestos de responsabilidad, convertir votos a escaños. En España, la polémica suele venir referida, sobre todo, a algunas vicisitudes relacionadas con la elección de los miembros de las Cortes Generales, más aún a la hora de seleccionar a nuestros diputados. Para hablarnos acerca de ello, tenemos con nosotros a Ignacio Álvarez Rodríguez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid. Bienvenido. Muchas gracias. A la vista de los resultados electorales que se han sucedido a lo más largo de los anteriores 20 años de experiencia electoral, ¿qué balance es posible hacer acerca del sistema electoral español a grandes rasgos? Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias. Y en segundo lugar, la verdad es que da cierto vértigo, doctrinalmente hablando, hacer el balance de 20 años de sistema electoral, sobre todo referido a nuestra Cámara Baja, cuando ha habido tantas voces doctrinales autorizadas a la hora de hablar sobre estas materias. Siendo muy sintético, creo que nuestro sistema electoral, en sentido amplio de la palabra, es creíble, es limpio y es transparente. Y yo creo que estas tres condiciones se vienen dando en nuestra democracia, quizás todavía joven en algunos aspectos. No solo con los elementos que tiene el sistema electoral, sino también lo que es una administración electoral competente, creíble y transparente, ayudan también a que los ciudadanos veamos que el sistema funciona y no funciona del todo mal. Entrando directamente a responder la pregunta, no hay que olvidar que todo sistema electoral se basa en la interrelación de varios elementos. Por ejemplo, el tamaño de la Cámara que elijamos. Por ejemplo, la fórmula electoral, barreras electorales, el tamaño de la circunscripción, así como el sistema de candidaturas. Para nuestro Congreso de los Diputados, la tendencia general, los resultados que vienen produciéndose, se explican justamente en base a estas directrices. Tenemos un Congreso de los Diputados pequeño, de 350 diputados. Tenemos la circunscripción provincial, que son 50 provincias, muchas provincias a repartir pocos escaños, además del que se atribuye a Ceuta y a Melilla. Además, una prima provincial de 2 diputados, independientemente del nivel de población de cada provincia. Y, para acabar, el encarecimiento del escaño en buena parte de las circunscripciones que son de tamaño medio o pequeño. Dicho lo cual, si por ejemplo traemos las 3 funciones que se le suelen atribuir a todas las elecciones, a todo sistema electoral en sentido amplio, que los profesores Vallés y Bosch hablan, creo que nuestro sistema electoral, después de más de 20 años de experiencia, ha producido representación, permite accionar la voluntad política que no existe en el Parlamento, ha producido legitimidad, los gobiernos que salen son gobiernos fuertes, gobiernos que gobiernan con su programa, y además ha producido justamente gobiernos, que es la tercera característica. Como les decía, gobiernos estables, que creo que eso, la estabilidad, es siempre una cuestión muy importante. Y respecto a ello, ahora que has mencionado algunos efectos positivos, si tuviésemos que englobar, concretizar, ¿qué efectos positivos son los que ha planteado el sistema electoral español? Yo creo, y sobre todo, ya digo, refiriéndome a lo que es el Congreso de los Diputados, creo que hay sobre todo 3. En primer lugar, legitimidad jurídica. Es decir, se puede discutir más o menos desde el punto de vista político si nos gusta cómo lo hace el gobierno o no, pero que el gobierno tiene legitimidad en un sistema parlamentario depende la confianza en concreto del Congreso de los Diputados, de nuestro presidente del gobierno a través del proceso de investidura, creo que es muy importante. Independientemente, ya digo, de que luego se cuestionen algunas actitudes políticas suyas, porque no estaremos de acuerdo ideológicamente. En segundo lugar, la estabilidad. El sistema electoral tiene una acusada resistencia al cambio, como dice el profesor Fernández Miranda, cosa que posibilita justamente que los ciudadanos vean como creíble desde el punto de vista jurídico su gobierno. Aquí, afortunadamente, el pucherazo electoral y el fraude electoral, prácticas en la España caciquil muy desarrolladas, ya no tiene lugar. Nos creemos lo que sale de las urnas, del gobierno que sale de las urnas, porque confiamos en nuestra administración electoral y en nuestro sistema electoral. Por lo tanto, creo que además de legitimidad y estabilidad se puede hablar de un cierto factor de integración política, no solo de los nacionalismos periféricos en nuestra Cámara Nacional, sino también desde el punto de vista de la ciudadanía, que, aunque ahora está ampliamente cuestionada esta clase política desde hace algunos años, creo que a grandes rasgos no hay que dejarse llevar por la pasión, y un análisis frío, todo lo frío que se pueda, nos lleva a pensar que la cosa razonablemente bien funciona. Legitimidad, estabilidad e integración, como rasgos positivos, de hecho, son rasgos deseables de todo sistema electoral, es algo que se busca en el sistema electoral.
Pero ya pasando aquel pequeño momento incómodo, si tuviésemos entonces que buscar puntos débiles, los puntos negativos del sistema electoral, ¿cuáles señalarías? Bueno, no son pocos, la verdad. Es que los críticos de nuestro sistema electoral son muchos y no significa que no lleven razón y no que tengan argumentos de peso. Pero es cierto que hay que poner las cosas en su contexto. Las principales críticas que se hacen a nuestro sistema electoral, ya digo, sobre todo referido al Congreso de los Diputados, se refieren a cuestiones que no son nada baladíes, como por ejemplo la igualdad en el ejercicio del sufragio y la libertad en el ejercicio del sufragio. ¿A qué me estoy refiriendo? Empezamos con una suerte de máxima que dice, y es bastante discutida por otros sectores doctrinales, que la democracia exige un sistema de representación proporcional. Esto se discute, lógicamente. Se discute, para empezar, desde un punto de vista de la realidad empírica. Está feo ponerse a uno como ejemplo, pero en nuestro Senado se elige a través de un sistema mayoritario y nadie discute que, aunque con imperfecciones, estamos en una democracia. Por no comentar el caso del Reino Unido. Reino Unido sigue apostando en un contexto de representación proporcional por el sistema mayoritario, allá en 1832, se ha reformado gradualmente el sistema, pero en lo básico, estructuralmente hablando, no. Sigue siendo un sistema mayoritario. Es una afirmación, yo creo, temeraria decir que la representación proporcional única y exclusivamente se liga a la democracia o viceversa, es decir, que la democracia solo cabe hacerse a través de la representación proporcional. Dicho esto, ¿cuáles son las principales críticas en ese contexto que se hacen? Relacionadas con la igualdad, el ejercicio del sufragio se dirá que el voto no vale igual en función de dónde se vote, es decir, que no pesa lo mismo, conduciendo a una infrarrepresentación de determinadas fuerzas políticas y una sobrepresencia de otras. La prima provincial no debería ser en ese sentido, habría que eliminarla o rebajarla. La fórmula electoral elegida, que es la del matemático belga D'Hondt, habría que modificarla y cambiarla por otras, como por ejemplo Saint-Lage o ARE, también son propuestas que han sido estudiadas en el informe reciente de 2009 del Consejo de Estado sobre la reforma electoral. Esto en cuanto a la igualdad. En cuanto a la libertad, la principal crítica que se hace a nuestro sistema de listas cerradas y bloqueadas. En ese sentido se dirá que no seleccionamos libremente a nuestros diputados porque no nos permite ningún tipo de margen de acción libre, la candidatura se nos da y tal cual la tenemos que introducir en la urna. Es decir, las voces críticas dicen que nuestra libertad es ficticia. Estos serían, yo creo, quizás los principales efectos negativos que se atribuyen a nuestro sistema electoral. Yeah. Cuando se ha hablado de ello, regularmente los estudiosos, la más autorizada doctrina, siempre juega mucho, tanto con la ley orgánica del régimen electoral general como con la Constitución. Básicamente en papel todo se soporta, pero fácticamente, ¿cuáles son las posibilidades reales de cambiar los elementos del sistema? Profesor Rivera, lo has dicho muy bien. Es decir, el marco constitucional es el marco constitucional. Si se cambia, lógicamente estaremos ante otro diagrama, pero hay que respetar las previsiones constitucionales, es decir, no se puede decir que la circunscripción no deba ser la provincia porque nuestra Constitución lo establece así. Bien es cierto que, dicho esto, hay posibilidades de cambiar el sistema y algunas reformas, quizás coyunturales, pero se han producido en nuestra ley orgánica de régimen electoral general. Por ejemplo, en 2007 se modificó la ley electoral general por la ley de igualdad para introducir el principio de composición equilibrada en las candidaturas electorales. En 2011, una recientísima reforma modificó la papeleta del Senado, conocida como la famosa sábana, que era casi ingobernable por el elector, para introducir un formato mucho más sencillo, el formato de 1:4, en el que pudiéramos elegir a nuestros senadores. Además, en 2011 también se introdujo otra modificación en quizás no el sistema electoral, pero sí derecho electoral, a la hora de exigir una serie de avales a agrupaciones de electores y a partidos políticos, coaliciones o federaciones, para poder presentar candidaturas. Es decir, el sistema electoral muestra, como decía, una acusada tendencia al cambio estructural, pero coyunturalmente creo que algunas de sus cuestiones, quizás ligadas más al derecho electoral ampliamente entendido, sí han modificado, sí se han visto modificadas. Se ha dicho mucho, sobre todo, que la única ley que opera en materia electoral es regularmente la ley de la inercia. E inclusive así, podría ser argumentable que cambiando las reglas del juego, los jugadores también cambiarán su comportamiento para jugarlo. ¿Cree usted que un cambio en las reglas del juego electoral devendría en un cambio en los partidos políticos? Efectivamente, ese es uno de los temas que se ha tratado no solo por muchísimos textos doctrinales desde el año 76-77, que es cuando se aprueba el núcleo de nuestra legislación electoral que se llevó a la ley orgánica. Las posturas se pueden englobar básicamente en las voces críticas de nuestro sistema, en la exigencia de mayor proporcionalidad. Y sin ánimo de sistematizar, pero sí de conceptuar un poco, lo que se viene a decir es, por ejemplo, modifiquemos el tamaño de nuestro Congreso, aumentando el número de diputados y lo haremos más proporcional. Por ejemplo, eliminemos la prima provincial o en lugar de 2 diputados por provincia, rebajémoslo a 1. Cambiar la fórmula electoral D'Hondt por otras más amables para con la representación proporcional.
crear quizás una circunscripción nacional de restos, que los partidos más votados que no lleguen al escaño no vean desperdiciado tanto número de votos. Problemas, lógicamente, a mayor proporcionalidad, menor estabilidad. Una atomización del Parlamento puede conducir, por ejemplo, a la situación que sucedió en Italia, en la que se sucedían las caídas del gobierno a cada poco porque había muchísimos partidos en la Cámara y por lo tanto las coaliciones iban sucediendo. Otras reflexiones que se han aportado: abrir las listas electorales, de dos formas. De forma más suave, que sería desbloquear la lista, esto es, en la candidatura yo puedo tachar algún nombre, elegir específicamente, mover el orden, y luego sería abrirlas del todo, es decir, hacer el sistema que se conoce en los países francófonos, donde rige como el panachage, que es mezclar diferentes candidatos y el elector elabora su propia lista electoral. Esto tiene, a mi juicio, dos inconvenientes. El primer lugar es que hay veces que la realidad empírica no lo sostiene. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestras listas abiertas, exigidas legalmente para elegir al Senado y para elegir aquellas elecciones municipales en municipios de menos de 250 habitantes. ¿Qué es lo que hemos hecho los electores españoles desde que entró en vigor la norma? Para el Senado, cerrarlas. Los partidos mayoritarios que vienen saliendo de la Cámara Baja son los que vienen saliendo de la Cámara Alta. En segundo lugar, hay que poner la atención, y esto me parece especialmente importante, en que una apertura total de las listas conduciría a una constante lucha partidaria interna, conduciría a buscar vías de financiación extra, y eso conlleva los riesgos de que se estuvieran utilizando fuentes de financiación de dudosa procedencia para sufragar constantemente los gastos de las campañas. No hay que olvidar también que las oligarquías partidarias, que en buena medida se puede decir que influyen en el legislador, se muestran muy reticentes a perder el control de lo que son sus procesos electorales. Finalmente, creo que no sin razón, hay ciertas formaciones políticas que vienen hablando desde hace muchos años sobre el tema de la infrarrepresentación de unas y la sobrerepresentación de otras. Se suele decir que los partidos nacionalistas suelen estar sobrerepresentados en la Cámara Nacional, mientras que los partidos a nivel estatal, que tienen disperso el voto, con muchos votos, pero muy disperso por diversas circunscripciones, se han visto infrarrepresentados. Con datos actuales, esta proposición como tal se sostiene. Por ejemplo, Izquierda Unida tiene 11 escaños en el Congreso de los Diputados con más de 1,5 millones de votos. Convergencia y Unió, Partido Nacionalista Catalán, tiene 16 escaños con poco más de 1 millón de votos. Llevando el ejemplo, por ejemplo, a Unión Progreso y Democracia, la formación tiene 5 escaños con casi 1.200.000 votos, mientras que Amaiur, fuerza nacionalista que tiene concentrada su voto en el País Vasco, tiene 7 con 330.000 votos. De nuevo, es cierto que esto se resiste empíricamente la proposición de más proporcionalidad y permitir que estas sobre e infrarrepresentaciones no se den, pero tampoco cabe olvidar el sistema electoral, el factor integrador políticamente. Es decir, que si se toca algún elemento estructural para permitir paliar estas deficiencias o estas desigualdades, se tiene que tener en cuenta que no se debe hacer hasta el punto de expulsar de la Cámara Nacional a determinadas fuerzas políticas, porque eso puede conducir a una dinámica de crear partidos antisistema. Es decir, el sistema electoral como banco de pruebas resiste poco, como probeta resiste poco. Eso sería así a grandes rasgos. Bueno, el tema de los efectos del sistema electoral, no tanto en el comportamiento de los partidos, sino en los resultados electorales que produce, es un tema muy, muy interesante. No nos resta sino agradecer al profesor Ignacio Álvarez su presencia y esclarecedores comentarios, y hasta la próxima.